Bienvenidos nuevamente a Tutoriales de Cirugía General. Hoy voy a hablar sobre colecistopatías, porque ustedes me lo pidieron. Aquí está la charla completa. Aquí voy a hablar con respecto a lo que es cólico biliar, colecistitis aguda, síndrome de Mirici, colecolitiasis y colangitis. Todos en relación a la parte de actualización de guías, de diferentes estrategias y con respecto a la parte quirúrgica, a la cirugía biliar, a las estrategias que uno tiene que tener en cuenta en ese tipo de patología. Espero que te guste, así que vamos. Vamos a empezar entonces a hablar de las colecistopatías y cirugía biliar. Esto es en relación a las diferentes guías de la WS 2020, también las guías de Tokio en 2018 y estrategias quirúrgicas actualizadas. Para los que no me conocen, mi nombre es Juan Sebastián Cuellar Díaz, cirujano general. Espero que les guste esta charla. Entonces vamos a hablar de las diferentes colecistopatías. Las colecistopatías, cuando nos refieren, es en relación a ese tipo de patologías. 1. El cólico biliar. 2. Colecistitis aguda. 3. Coleocolitiasis. 4. Síndrome de Mirici. Y 5. Colangitis. Pero antes de empezar lo que es en relación a las diferentes colecistopatías, es muy importante que hablemos algo de anatomía y también de fisiología. Cuando hablamos de anatomía y fisiología, es importante tener en cuenta este hexágono de la parte del hígado. Es como uno estuviera viendo la parte microscópica en el hígado, donde está conformado por una tríada portal que está conformada por la arteria o rama de la arteria hepática, como lo pueden ver aquí en la imagen, que es en este circulito. Está parte de la rama de la arteria hepática, rama de la vena porta y el conducto biliar. Recuerden que el riesgo sanguíneo al hígado, el 70%, 75% lo da la vena porta y el otro restante, que es el 25%, lo da la arteria hepática. Por eso cualquier tipo de obstrucción, inflamación en esta zona, básicamente de este hexágono que estamos viendo, o obstrucción, va a generar entonces alteraciones de la función hepática, donde vamos a poder encontrar las diferentes enfermedades de estos pacientes. Cuando hablamos anatómicamente, el hígado está conformado por 4 lóbulos. Está por el lóbulo caudado, está por lo que es también el lóbulo cuadrado. Estamos también por el lóbulo hepático tanto derecho e izquierdo, que anatómicamente puse esta vela. Si le llegan a preguntar anatómicamente cuál es la línea anatómica que divide el lóbulo hepático derecho y el izquierdo, y es la línea de Cantle. La línea de Cantle prácticamente, yo me acuerdo como mnemotecnia, vela en inglés se dice candle. Bueno, quítele la D y póngale la T de tetero, queda como Cantle. Esa es la línea anatómica. También se puede diferenciar de pronto por un ligamento, que es el ligamento falciforme, que esto nos puede dividir también el lóbulo hepático de una forma de derecho-izquierdo, pero anatómicamente es la línea de Cantle. Teniendo orden en este orden de ideas, recordemos que la vesícula produce aproximadamente de bilis 750 a 1000 mililitros y ella está conformada por una división funcional que son los segmentos de Coinot descritos en el año 1988. Si usted pone su puño derecho mirándose a usted mismo, podría aprenderse de pronto los segmentos de Coinot, teniendo en cuenta que el pulgar metido dentro de su puño, eso representa el segmento 1. De encima del su índice es el segmento 2, abajo es el 3, el 4 sería como el de la pistola, el corazón, 4A arriba, 4B, seguido por abajo del anular, del 5, luego sigue el de abajo 6, arriba 7 y luego el 8. Eso para recordar básicamente los dos segmentos, tanto lo que es el derecho y el izquierdo, y recordar los diferentes segmentos. Si le llegan a preguntar de pronto, un paciente tiene un absceso hepático o tiene una localización en el segmento 7, pues recordar entonces que con los mismos deditos que usted podría contar, podría saber si es del segmento hepático derecho o izquierdo. Ahora, en el espectro de la enfermedad biliar es muy importante tener en cuenta lo siguiente. La mayoría puede tener cálculos en la vesícula. Esto es en relación muchas veces a formación de cálculos por una alteración del triángulo admiral small. Lo que es la lecitina, lo que es los ácidos biliares y lo que es también el colesterol, cualquier alteración de ellas lastimosamente va a generar entonces cálculos. Y aquí son las famosas 4 Fs cuando nos hablan fisiopatológicamente porque se forman los cálculos, y es por las mujeres female, obesas, fat, infertilidad, fertility o mayor de 45 años, 40. Teniendo en cuenta estas 4, pueden tener alguna alteración de ese triángulo admiral small que les estoy comentando, que están conformados, nuevamente repito, por lecitina, por ácidos biliares o por colesterol. Y por la precipitación de alguna de estas 3 es que se forman los cálculos. La mayoría de la población, más o menos el 60%, puede tener cálculos en la vesícula. Y muchas veces el 75% pueden estar asintomáticos. El problema es que el 20% de ellos desarrolla complicaciones graves como una intervención quirúrgica, y en esto es lo que es la colecistitis, que es ya la inflamación de la vesícula porque hay un cálculo que ya está obstruyendo el conducto cístico donde sale la bilis.
A esto, si no se mejora, si no se resuelve, la progresión de esa inflamación puede generar una obstrucción que finalmente hace una necrosis, y esto es una urgencia porque se vuelve una vesícula gangrenosa o episematosa, y estos son pacientes que hay que operar porque pueden hacer peritonitis biliar, se puede perforar, y estas son las diferentes consecuencias que puede tener este tipo de pacientes. Entonces, en el espectro clínico biliar es muy importante que uno tenga en cuenta esta diapositiva, porque esta diapositiva podría resumir prácticamente todo lo que es la colecistopatías. Porque cuando uno habla de patología, por ejemplo, de cólico biliar, la clínica es un dolor típico por una dieta grasa o básicamente rica en grasa. Es un paciente que tiene un dolor en hipocondrio derecho, es un dolor netamente punzante o a veces espeso, es un dolor casi muy severo, podría ser una intensidad de severo de 8/10. Aquí lo más importante es que estos pacientes, la clínica o el dolor se autolimita a menos de 6 horas. No tienen fiebre, no tienen reactantes de fase aguda. Por ejemplo, aquí en los laboratorios, todos los paraclínicos son normales. La clínica se autolimita, como les estaba diciendo, es menos de 6 horas. Y el estudio que siempre uno debe hacer de primera imagen a estos pacientes es la ecografía, para que recuerde. Ahora, cuando uno habla de colecistitis aguda, es prácticamente similar al anterior. La cuestión es que el dolor ya dura más de 6 horas. Es un paciente que puede tener fiebre y puede tener signo de Murphy. Cuando usted hace el examen físico a un paciente con el signo de Murphy, la especificidad puede ser del 60%. ¿Cómo yo hago el signo de Murphy? Yo acuesto obviamente el paciente, trato de, como la línea medio clavicular derecha, pongo debajo mi dedo, por ejemplo el dedo índice, toda mi mano lo pongo debajo de la costilla, le digo al paciente que inspire profundamente, y cuando vaya haciendo la aspiración, yo voy acomodando prácticamente la mano debajo de la costilla. Y ahí nuevamente le digo que vuelva a inspirar. Y si me corta la inspiración, ese es el signo clínico de un Murphy clásico. Ahora, los laboratorios son pacientes que pueden tener leucocitosis, pueden tener también PCR elevada. Aquí muy importante que yo lo hablo, por ejemplo, la colecistitis Tokio 2, aquí es muy importante referenciar esto. Y por imágenes, la ecografía puede encontrar ya signos de colecistitis, como puede ser las paredes mayor a 4 milímetros o signo de doble aro con líquido perivesicular, ya lo voy a explicar más adelante. La coleocolitiasis ya es una clínica también muy similar a la anterior, solo que en este caso el paciente puede tener ictericia. Y si un paciente ya tiene escleras amarillas, recuerde que puede tener bilirrubinas mayor de 2. Entonces, aquí puede tener toda alteración del perfil hepático, y es muy importante los paraclínicos aquí tener en cuenta el factor R, que ahorita yo lo voy a explicar. En este orden de ideas, aquí nos basamos de la escala de ACE, que también más adelante lo voy a comentar, para poder orientar a este tipo de pacientes si necesitan una imagen diagnóstica confirmatoria para ver si tiene coleocolitiasis. La colangitis ya es una clínica, por ejemplo, que no es tanto por problema de la vesícula, sino una obstrucción, una infección de la vía biliar, y esto puede representar entonces la famosa esterilidad de Charcot y pentada de Reynolds, que básicamente se relaciona a esa fiebre, ictericia, dolor en hipocondrio derecho, o con alteración de la parte neurológica, o también hipotensión. Esto es importante porque los pacientes tienen leucocitosis importante y pueden tener cultivos positivos por bacilos gram negativos anaerobios facultativos. Entre esos, lo más frecuente suele ser la E. coli, la Klebsiella, la Shigella, pero más que todo la E. coli y también la Klebsiella son los más frecuentes. Acá podría uno relacionarse, por ejemplo, con una tomografía y una colangiectomía, que sería lo ideal porque tiene una alteración del perfil hepático, y lo importante es evaluar si tiene una obstrucción por un cálculo. Entonces, de los paraclínicos, yo les estaba comentando que es muy importante el factor R. Usted le manda todo el perfil hepático a estos tipos de pacientes. Aquí lo importante es que si usted hace la relación del ALT del paciente dividido con el ALT límite superior normal del mismo, dividido esto por la fosfatasa del paciente, esto normalmente dividido por el fosfatasa del límite superior normal, si este resultado a usted le da menos de 2, es un patrón colestásico. Si es un patrón de 2 a 5, es mixto, y es un patrón mayor de 5, es una lesión hepatocelular. Esto porque es importante, porque a veces hay pacientes que pueden tener transaminasas mayor a 1000, y cuando uno paciente tiene transaminasas mayor a 1000, hay que sospechar que tenga una hepatitis, y en este tipo de pacientes es importante mandar los antígenos o los hepatotropos, que sería para hepatitis A, B y C, para poder descartar que no tenga una hepatitis viral en este tipo de pacientes. Eso se conforma porque son pacientes que tienen también ictericia, dolor en hipocondrio derecho, tienen hepatomegalia, y recuerde que la hepatomegalia es cuando tiene mayor de 15 centímetros, un diámetro conformado por el lóbulo hepático derecho por ecografía, o que también en la cola del hígado, en la parte del pocus, se encuentre mucho superior que la cola, o básicamente más allá del riñón. Hay que pensar de pronto que existe una hepatomegalia.
de las modalidades de imágenes, yo siempre le digo esto a mis estudiantes, es muy importante, y esto es pregunta de examen de residencia, siempre le dicen cuál es la primera imagen que uno debe utilizar a todo paciente cuando tiene un cólico biliar. Usted tiene que responder que siempre va a ser la ecografía. Así el paciente tenga bilirrubinas elevadas, que tenga ictericia, que tenga pronto predictores para coleocolitis, pero siempre mande la imagen. Algún error que yo he visto siempre es que si un paciente tiene con cólico biliar y tiene ya ictericia y perfil hepático alterado, de una vez le mandan la resonancia, pero no debería ser así. Lo que dicen, le he dicho a las guías, es que es la primera línea, mire que aquí dice la primera línea de imagen, es altamente costo efectiva, identifica mejor los cálculos, y esto nos puede mirar, uno, el diámetro del colédoco y mirar si tiene signos de colecistitis. Una sensibilidad que puede oscilar hasta el 81-83% con respecto a especificidad. Lo otro es la gamografía IDA. Este estudio usualmente no lo mandamos y es básicamente por la poca disponibilidad y costo y tiempo que puede tener este estudio en este tipo de pacientes. Sin embargo, si uno tiene dudas de que un paciente tenga colecistitis, es un estudio gold estándar para poder descartar o confirmar si un paciente tiene colecistitis aguda. Entonces, si un paciente, por ejemplo, tiene lupus eritematoso, tiene una falla cardíaca, no tengo muy claro si tiene de pronto colecistitis, manifiestan dolor abdominal, yo no sé si de pronto puede ser por una colagenopatía, alguna alteración de su enfermedad reumatológica, etcétera. Bueno, la gamografía IDA nos podría confirmar o descartar si tiene una colecistitis, y es un estudio que básicamente utiliza un estudio de contraste que el paciente, o que lo usa con el paciente, si este es mayor a 40%, probablemente del trastorno de vaciamiento de la vesícula nos podría confirmar que tenga colecistitis. Ahora, la tomografía no es el mejor estudio, realmente tiene una baja precisión. Sin embargo, si se ve, seguramente tiene una vesícula muy avanzada. De hecho, a veces puede tener una vesícula gangrenosa o puede verse perforación o complicaciones graves. A veces, si la ecografía no se puede ver en algunos casos, o pronto es operador dependiente y no identifican lo que de pronto estamos viendo en la tomografía, podría ser también una opción para ver ese tipo de patologías. Ahora, la colangioresonancia tiene una muy buena porcentaje de sensibilidad, donde nos puede ver todo el árbol biliar y mirar si tiene un paciente coleocolitiasis. También nos podría confirmar si un paciente tiene colelitiasis o colecistitis, o descartar si tiene una coleocolitiasis. Ahora acá vamos a empezar de plano lo que es la colecistitis. Entonces ya hablamos de cólico biliar, en la parte ya hablamos de que es un cólico biliar que no dura más de 6 horas, no tiene cis, no tiene fiebre, se autolimita, pero hay que tener en cuenta que los cólicos, cuando son recurrentes, es decir, después del segundo episodio, pueden ya ser quirúrgicos. Ahora, cuando un paciente tiene colecistitis, son pacientes que ya son quirúrgicos y toca operarlos. Aquí lo más importante, lo que dicen las guías de Tokio y que actualmente siguen vigentes, hay mucha gente que dice, no, las guías de Tokio 2018 ya no se utilizan porque ya son del 2018, hay una actualización. No, hoy en día siguen vigentes. Claro, son del 2018, pero no han sacado una actualización nuevamente específica para las guías de Tokio de esto, así que se sigue usando. Ahora, si usted tiene 3 parámetros que lo hablan en relación al A, al B y al C, que esto es en relación a signos locales de examen físico, B de paraclínicos y C de imágenes. Si usted tiene las 3, esto lo confirma. Si tiene 2 de 3, sospecha. Si tiene 1, probablemente no busque otro tipo de diagnósticos. Aquí en la parte clínica nos hablan del signo de Murphy, 60%, masa palpable, signo Corbusier, o que tenga pues dolor en el hipocondrio derecho. Si tiene B, que tenga fiebre, leucocitosis o PCR elevada, es por parte paraclínica. Y en la parte de la imagen C es muy importante un signos ecográficos que confirmen colecistitis por ecografía. En este recuadro puse los signos más frecuentes de signos de colecistitis por ecografía, siendo el más importante el engrosamiento de las paredes mayor a 4 milímetros, que tengan signo de doble halo, que tenga líquido perivesicular, Murphy ecográfico, un aumento del diámetro transversal de 8 centímetros o un cálculo enclavado en el conducto cístico. ¿Por qué es importante? Porque a veces hay pacientes o reportes que describen en el reporte algún signo de colecistitis, pero a veces por error de la parte de transcripción no ponen colecistitis o no ponen colelitiasis sin colecistitis, pero a veces pueden ser discordantes. Entonces es muy importante tener en cuenta cuáles son los signos de colecistitis por ecografía. Teniendo este algoritmo quirúrgico, lo que es el grado 1, grado 2 y grado 3 se pueden dividir por las guías de Tokio. En el grado 1 y tanto el grado 2 son pacientes que se pueden llevar a cirugía, es decir, a una colestectomía laparoscópica temprana antes de 72 horas. ¿Quiénes son los de grado 1? Porque no tienen ningún parámetro ni el grado 2 ni el grado 3. En cambio, el grado 2 se manifiesta porque ya tiene leucocitosis mayor de 18.000, ya tiene una masa palpable, signo de Corbusier, o una evolución mayor de 3 días. A veces que se describa que tenga una vesícula gangrenosa o fisematosa, estos pacientes se tienen que llevar una colestectomía también temprana en centros expertos y hablan entre comillas
hacer un drenaje biliar si hay un alto riesgo quirúrgico. ¿Y cuando uno puede determinar si un paciente tiene un alto riesgo quirúrgico? Con el índice de comorbilidad de Charlson. Lo que habla en el índice de comorbilidad de Charlson sobre las guías de Tokio es que si un paciente que tiene un ASA mayor o igual a 3 o que tenga mayor de 5 puntos, probablemente se puede diferir. Pero lo más importante de esto es ver si tiene alguna contraindicación absoluta por anestesia que aumente mayor los riesgos quirúrgicos de operarlo que no de hacerlo. Si es así, entonces toca hacer una colecistostomía. Ahora, en el grado 3, estos pacientes siempre se requieren un drenaje biliar urgente, que en este caso parece una colecistostomía, y es un paciente que ya tiene criterios de alguna disfunción orgánica, que ya lo voy a comentar. En estos pacientes hay que diferir la vesícula o la colecistectomía por la paroscopia, llámese a 6 a 8 semanas. Esos son los diferentes criterios de Tokio en 2018 con respecto a criterios de severidad. Como estamos hablando del 1, el 2, ya lo comenté, el 2 también. El 3 básicamente yo me lo aprendí de arriba hacia abajo. La parte neurológica, disfunción neurológica de megáglo de 2/15, que tenga una alteración cardíaca. Aquí podemos hablar que tenga hipotensión que requiera vasopresores. Acá una disfunción respiratoria que tenga una PAFI menor de 300, una parte renal que tenga oliguria o que tenga una creatinina mayor de 2, una disfunción hepática con un INR mayor de 1.5 y una alteración hematológica con unas plaquetas menor de 100.000. Si uno tiene esto, es importante porque en estos pacientes requiere un manejo antibiótico que es de amplio espectro. ¿Por qué esto es importante? Porque pues ya les comenté que en el grado 1 y el grado 2 son quirúrgicos y en el grado 3 debe hacerse un drenaje percutáneo que sería una colecistostomía y diferir esa cirugía. Le pueden poner una pregunta de examen de residencia haciendo un caso en relación a ello, y si el paciente tiene un Tokio 3, usted tiene que poner que necesita un drenaje urgente o una colecistostomía, y la colecistectomía es selectiva de 6 a 8 semanas. Del manejo antibiótico es importante que eso depende mucho del protocolo. Realmente usted puede manejarlo con ampicilina sulbactam, por ejemplo, pero la resistencia puede ser hasta el 50%. Puede manejarlo con metronidazol junto con una cefalosporina de primera generación. Si es alérgico a la penicilina, puede utilizar amicacina de los grupos de aminoglucósidos. Si el paciente tiene un Tokio 3, que en este caso es de una disfunción orgánica, usted puede utilizar piperacilina tazobactam o meropenem, que son antibióticos de amplio espectro para este tipo de pacientes. Entonces, es tener en cuenta básicamente si tiene un grado 3 o un grado 1 o 2, puede manejarlo de esa forma que le estoy comentando, pero si es un grado 3, con respecto a la disfunción que le estoy comentando, puede utilizar piperacilina tazobactam o también puede utilizar medicamentos como carbapenémicos en ese tipo de pacientes. Teniendo en cuenta esto, el tratamiento quirúrgico es el estándar de oro para todo paciente, es decir, una colecistectomía laparoscópica temprana. Cuando uno habla de una colecistectomía temprana, es mucho mayor o es mejor o superior al tratamiento conservador o tardío. Eso está descrito incluso en los diferentes estudios, por ejemplo, uno de ellos es el estudio de chocolate. Los tiempos críticos que nos hablan del timing en este tipo de artículos de la WSS es que uno debe utilizar o realizar una colecistectomía idealmente dentro de los primeros 7 días de ingreso al hospitalario y debe realizarse dentro de los primeros 10 días de los síntomas que inició el paciente. ¿Esto qué beneficios clínicos tiene? Uno, que reduce la estancia hospitalaria de 4 hasta 5 días. Disminuye también la mortalidad a 30 días. Va a haber menos infecciones de sitio operatorio y complicaciones asociadas en comparación con una cirugía retrasada. Lastimosamente, en Colombia y en las diferentes clínicas que yo trabajo, lastimosamente uno ve que ese tipo de panoramas no suele ser como uno quiere. Uno, por los diferentes retrasos en las autorizaciones. Dos, muchas veces en confirmar o no si un paciente tiene una coleocolitiasis. Y esto a veces puede retrasar pacientes mayor de 10 días cuando uno ve son vesículas muy severas, muy inflamadas y son cirugías que son completamente riesgosas. Entonces, por eso es que cuando hablamos, por ejemplo, lo que le estaba comentando de la colecistitis Tokio 3 y con respecto a la parte del timing, una de las diferentes estrategias que uno puede utilizar es el drenaje percutáneo, que es la colecistostomía. Recuerden que el objetivo es convertir un paciente séptico que no es apto para la cirugía en un paciente estabilizado. Es un puente. La idea es operarlo, pero ya cuando resuelva su problema que tenga. Hay pacientes infartados con doble antiagregación o que tienen alguna condición en el momento por anestesia que no permite operar al paciente. Entonces ahí toca hacer una colecistostomía. Hay un ensayo chocolate que demostró que la colecistectomía temprana sigue siendo superior al drenaje e incluso a los pacientes de alto riesgo, pero no hay ninguna contraindicación absoluta. Si realmente un paciente necesita eso, hágalo. Lo único es que cuando uno hace un drenaje percutáneo, una colecistostomía, que es el método tradicional, realmente tiene una alta tasa de éxito, casi hasta el 85%, pero sus desventajas es uno, la incomodidad externa, tener un dispositivo afuera todo el tiempo y riesgo de desplazamiento del tubo. Eso también le molesta mucho al paciente.
Hoy en día hay técnicas novedosas. Le puedo comentar esto con respecto a los últimos diferentes revisiones. Por ejemplo, hablamos de la parte endoscópica transmural, que es guiado por ultrasonido, donde usa stents o de posición luminal. Es una alternativa actualmente altamente efectiva de nueva aparición, y esta tiene menor riesgo de reintervención y le da mejor calidad de vida al paciente. La cuestión es el costo, y la cuestión, como puede ser tan reciente, no en todo lado se hace. Ahora, cuando uno está con un paciente y ya sabe que toca operarlo, uno tiene que tener en cuenta cuáles son los predictores de una vesícula difícil, porque a veces hay que requerir llamar a un amigo o otro cirujano de pronto para este tipo de casos. Entonces, un procedimiento que tenga una posible riesgo de lesión de la biliar, hay que pensar en una edad mayor de 65 años, dos, que sea hombre, tres, obeso, cuatro, que haya tenido múltiples recurrencias en este tipo de cólicos mayor de 10 episodios, que tenga leucocitosis mayor de 18.000 o PCR mayor de 25 o paredes engrosadas mayor a 5 milímetros. Ahora, dentro de los 5 intraoperatorios, que uno no identifique el triángulo de Calot. Aquí es muy importante tener en cuenta que el triángulo, una cosa es tener un triángulo hepatocístico, ¿cierto? Que es un triángulo completamente, y el triángulo de Calot, que es otro triángulo, que es el que les estoy dibujando. El triángulo de Calot está conformado por la arteria cística, la parte lateral está por lo que es el conducto cístico, y la parte lateral está por el conducto hepático común. Ahora, la base es lo que divide el triángulo de Calot y el triángulo hepatocístico, porque cuando yo hablo de triángulo de Calot, la base del triángulo está conformado por la arteria cística. En cambio, si me hablan de triángulo hepatocístico, la base es por la base inferior, o la base inferior del hígado. Eso es la diferencia. Ahora, si uno no ve esto, pues entonces está con unos signos operatorios de que tenga una vesícula difícil. Otro, que puede ser las adherencias densas, un hígado cirrótico, en especial que tenga un Child-Pugh, un hígado cirrótico prácticamente, y un signo de fruncimiento que hablan de Poker Sign, que básicamente es ver la vesícula completamente hundida en el hígado, y eso es un complejo y difícil a veces tratar de manejar esas vesículas cuando se hunde completamente hacia el hígado. Le dificulta a uno mucho en ese tipo de pacientes. Entonces, eso es muy importante para el cirujano, para el residente. Uno importante es la parte anatómica quirúrgica y su seguridad. Aquí uno habla de lo que es la visión crítica de seguridad de Strasberg, donde nos habla de, uno, liberar el tercio inferior de la vesícula; dos, hay que limpiar todo el triángulo hepatocístico de ese tejido graso; tres, hay que mostrar que solamente se ven dos estructuras. En esas dos estructuras es la arteria cística y el conducto cístico. Si uno ve más, entonces usted tiene que hacer una pausa. Cuando yo no me siento tranquilo, cuando yo veo algo anormal, yo hago una pausa, y ese es el time out. Es una pausa estratégica. Y entre esa pausa estratégica, usted tiene que tratar, voy a adelantar aquí las dos diapositivas, vamos a ver que explico la otra. Usted tiene que tratar de predecir, hacer una pausa para una reorientación anatómica, porque a veces este es el punto de inflexión porque puede hacer una lesión de la vía biliar. Entonces, teniendo en cuenta los predictores de una vesícula difícil, usted tiene que hacer un pare, porque si usted no ve los diferentes pasos para identificar un triángulo de seguridad de Strasberg, haga una pausa que es un B-safe, así se llama, una reorientación anatómica. El B es para tratar de evaluar si usted puede ver la vía biliar. La S es el surco de Rubier, porque probablemente por debajo está lo que es las vías biliares. La A de artery, de la arteria hepática, hay que tratar de evaluar si de pronto lo que usted está disecando, ahí está la arteria hepática derecha o una arteria hepática aberrante. La F, esta fisura umbilical, se habla sobre el ligamento redondo, para ver dónde usted se encuentra ubicado. Y la E de entéric, para ver las diferentes estructuras entéricas como el duodeno o el colon. Entonces siempre tiene que hacer una pausa de orientación. Ahora sigo hablando. Entonces, muchas veces cuando uno tiene una paciente con una vesícula difícil y a veces tiene dudas, porque tenemos otro tipo de arsenal los cirujanos, y es la colangiografía intraoperatoria. Si bien la colangiografía intraoperatoria tiene un desbalance en el sentido que es muy bueno en relación a la parte de prevención, lo otro es en relación a la parte de costo-tiempo efectivo, a veces podría ser muy bueno en el sentido costo efectivo en el diagnóstico temprano, si uno considera que tiene un paciente una lesión de la vía biliar, porque un diagnóstico tardío duplica la mortalidad. Entonces, si yo veo que un paciente no quedó claro, realmente veo que tiene una distorsión de la anatomía, yo podría hacer una colangiografía intraoperatoria, y esto tiene un factor protector para uno evaluar, de reducir el riesgo de la lesión de la vía biliar, para poder ver lo que uno está operando, y ayuda más también para la detección temprana de esta misma lesión, donde puede reducir drásticamente la mortalidad.
Ahora, teniendo en cuenta esto, hay estrategias de rescate que se llaman bailout. Bailout es básicamente de rescate. Si usted no ve ese triángulo de seguridad de Strasberg que le estoy comentando, usted tiene varias opciones. Una, usted puede abortar o puede hacer una colecistostomía. Eso más que todo para vesículas imposibles en pacientes que pronto pueden estar inestables, o básicamente usted podría hacer un drenaje y diferir. Lo otro, puede hacer una colestectomía subtotal, que hoy es el core estándar como de rescate en este tipo de pacientes. Y en esto podemos encontrar lo que puede ser una colestectomía subtotal fenestrada o reconstitutiva. Recuerde que esto no es que sea un fracaso, esto es una forma de rescate para prevenir una cirugía de una lesión posible de la vía biliar. Entonces, si hay un proceso inflamatorio, no es que sea un fracaso, al contrario, es hacer una cirugía segura. Por eso, como les estoy comentando, el preferido realmente va a ser la colestectomía subtotal. Y realmente, como les estaba comentando, son dos, que la diferencia entre una y la otra es que la técnica fenestrada, como ustedes lo ven en la imagen, trata uno de solamente suturar el conducto o el orificio, el conducto cístico, para que entonces, pues, se pueda resolver. El problema es que uno no deja remanente vesicular. ¿Cuál es el problema? Es que genera mayor riesgo de fístula biliar en un posoperatorio, y a veces tienen como pros menos necesidad de reintervención tardía por recurrencia de la misma. Ahora, cuando uno una técnica reconstitutiva como se ve, uno cierra el muñoncito pequeño que tiene ahí la vesícula. Entonces, ¿qué tiene de ventajas? Que hay menos riesgo de que haga una fuga biliar. ¿Cuál es el problema? Que a largo plazo hay un riesgo incluso hasta el 5% de recurrencia de cálculos o que haga colecistitis residual, y a veces terminan en algún tipo que se llama colecistectomía de finalización. Pasa muy poquito, realmente la media es de 28 meses, la prevalencia hoy en día es de casi como el 0.4%, así que realmente es muy baja la probabilidad. Entonces, síntesis del decálogo de la prevención de la vía biliar es que hay que operar temprano, ojalá antes de 72 horas, reconocer los predictores de una vesícula difícil, drenar si requiere o no, por ejemplo, por una colecistostomía. 4, mantener una disección superficial en el sentido de la placa cística, que es importante identificar los diferentes pasos de Seiges para hacer una seguridad, una adecuada triángulo de seguridad de Strasberg. Aquí siempre hay que buscar la visión que les estoy comentando, ver dos estructuras, ver una anterior y posterior, ver únicamente, ya les dije, dos estructuras, liberar el tercio inferior de la vesícula. Si uno ve que no tiene tiene dudas, a veces se puede hacer una disección fundocística, también sirve en ese orden de ideas, pero si usted todavía tiene dudas, también puede llamar un amigo, otro cirujano que a usted le ayude. Pero en ese momento, siempre que haga o que tenga alguna alteración, haga una pausa, haga la pausa anatómica, be safe, ante una distorsión, y tómese la delicadeza de tomar decisiones. Llamar al amigo, hacer una colestectomía subtotal, hacer una cirugía abierta, usted puede tomar la decisión. Ahora, si tiene dudas, como le digo, acá dice, llame al segundo cirujano. También, en ciertos casos, puede utilizar la colanografía intraoperatoria selectiva sin vacilar si usted tiene problemas de anatomía. Aquí hay que preferir siempre la colestectomía subtotal antes de que un corte ciego en el sentido de la vía biliar, y siempre hay que drenar y diferir si usted confirma una lesión de la vía biliar. Si usted tiene un problema, usted en el momento operando un paciente, ve que hay una lesión de la vía biliar, si usted no tiene la experticia de hacer una hepaticoyeyuno, una reconstrucción bilioentérica, hacer una reconstrucción, una hepaticoyeyunostomía, deje 2 drenes y punto. No hay que hacerle algo más. Deje 2 drenes y hay que diferirlo a un cirujano, un centro de cirugía hepatobiliar, para que le haga formalmente la reconstrucción. Lo mejor que uno puede hacer en esas circunstancias es no improvisar. Deje drenes y váyase y llame a un cirujano experto, en este caso, para que pueda ayudar a su paciente. Las colecistopatías en el embarazo tienen una ventana quirúrgica seguro, que en las últimas guías han demostrado que es seguro hacerlo en cualquier trimestre con respecto a las Seiges. Antes nos comentaban que el mejor seguridad realmente ha sido el segundo trimestre, porque en el primero, tanto en el tercero, en el primero se pueden formar las diferentes estructuras, como para la parte del tubo neural, o el tercer trimestre, que puede generar de pronto una amenaza de parto pretérmino. Pero hoy en día se ha conocido que una buena técnica, y con respecto a unas técnicas de hemoperitoneo en las embarazadas, puede generar también una cirugía segura en estos pacientes. Entonces, ¿cuál es el riesgo del manejo conservador? Si una paciente, por ejemplo, tiene un cólico biliar recurrente o de una patología biliar, y es que tiene una alta tasa de readmisión que puede ser hasta el 58-9%. A veces puede elevarse el riesgo de parto prematuro entre un 12 al 9% en comparación a una cirugía temprana. Aquí es difícil, a veces uno ve una materna cada semana viene cada semana con cólico biliar, a veces requiere juntas, porque a veces de pronto sí toca entonces operarla. Si tiene colecistitis, toca operar a ese tipo de pacientes. A veces solamente con manejo dieta y con la parte hipograsa podría mejorar, pero si son recurrentes, a veces uno da espera, pero si definitivamente es muy recurrente y está dañando la calidad de vida de la paciente, es mejor operar. ¿Cuáles son las consideraciones técnicas intraoperatorias?
uno de cúbito lateral izquierdo, donde te permite evitar la compresión de la vena cava, y técnicas abiertas como la puede ser la Jason, que es para el primer trocar para evitar lesiones uterinas, en especial el embarazo, y mantener un neumoperitoneo entre 10 a 12 milímetros de mercurio. Por eso en la población de alto riesgo, ya hablamos de las embarazadas, que es de hecho la colestectomía temprana es segura y superior al manejo no operatorio en casos seleccionados. Que si usted va a operar el primero o segundo, tercero, realmente lo puede hacer en cualquiera, pero el trimestre más seguro es en el segundo. En los pacientes de población adulto mayor de 80 años, también la colestectomía temprana es fuertemente favorecida que un tratamiento conservador. Realmente el tratamiento conservador tiene unas tasas de reingreso más del 50% y una mayor mortalidad al año del 27 hasta el 20%. A estos abuelitos, si no tienen una contraindicación absoluta por anestesia, entonces si la tienen hay que hacer colecistostomía. Si no la tienen, pues pero ojalá se pueda resolver ese tipo de pacientes. Ahora, cuando hablamos de cirrosis hepática, cuando tiene un Child-Pugh A y B, podrían beneficiarse este tipo de pacientes. El problema es cuando tiene un paciente una cirrosis hepática Child-Pugh C descompensados, donde la cirugía debe evitarse, salvo una urgencia extrema, por ejemplo, una perforación o realmente una peritonitis por la vesícula. Aquí lo importante, hágale una colecistostomía y trate de que se pueda compensar ese tipo de pacientes. Ahora, ¿y la colecistectomía en pancreatitis para cuándo? Es sencillo. Todo paciente con pancreatitis leve se opera la vesícula en la parte intrahospitalaria. La cuestión, el meollo es cuando un paciente tiene una pancreatitis aguda, severa, pero con complicaciones locales, como puede ser colecciones. Estos pacientes tienen una indicación de hacer una colecistectomía laparoscópica diferida entre 6 a 8 semanas. Y esto es muy importante, ya que esto nos va a ayudar con respecto al pronóstico de estos pacientes. Vamos a hablar de coleocolitiasis. Cuando hablamos de coleocolitiasis es muy importante que dependiendo si existe una obstrucción de todo lo que es la vía biliar, esto entonces va a generar un aumento de la ictericia. Ahora, si existe por una causa que puede ser un cálculo, que es lo más frecuente, o un tumor de la cabeza del páncreas, o un tumor de la ampolla de Vater, o un tumor en el duodeno, o un tumor arriba del colon que esté generando compresión, que está haciendo una compresión en la vía biliar, son las diferentes causas de que de pronto un paciente puede generar una ictericia por obstrucción de la vía biliar. Pero lo más frecuente por un paciente que tiene ictericia es por cálculos en la vía biliar, que se llama coleocolitiasis. Por eso les traigo esta estrategia que es la tabla de ASCE 2019 para poder mirar si un paciente tiene o no coleocolitiasis riesgo. Si no tiene ninguno de los predictores, ni el 2 ni el 3 de grado pues del riesgo intermedio o alto, perdón, es bajo riesgo. Si el paciente tiene mayor de 55 años, dilatación de la vía biliar o alteración del perfil hepático, tiene un riesgo intermedio. En estos pacientes se hacen técnicas de imágenes, ya explico en otra diapositiva. Y cuando es alto riesgo, es un paciente que ya tiene clínica de colangitis, tiene cálculo evidenciado por ecografía o que tenga bilirrubinas mayor a 4 con dilatación de la vía biliar. Esto también podría ser un alto riesgo. Entonces, cuando uno tiene riesgo de coleocolitiasis, usted lo puede dividir como bajo riesgo, menos del 10, intermedio, 10 a 50%, o alto riesgo, mayor del 50%. Esto es muy importante porque con respecto a los paraclínicos podemos determinar si un paciente tiene cálculos en la vía biliar. Si es riesgo intermedio, ya hablamos de las pruebas hepáticas anormales. Aquí son muy estrictas las guías. A veces un paciente que tiene transaminasas elevadas, pero lo demás está normal, entonces estos pacientes terminan con resonancia, y hay ocasiones que hay pacientes con colecistitis que pueden elevar la fosfatasa-sacarina o las transaminasas. No quiere decir que sea un riesgo de coleocolitiasis, pero son muy estrictas las diferentes guías en esto. Ahora, la vía biliar, si está mayor de 6 milímetros o que la bilirrubina esté mayor de 1.8 hasta 4, le deja a usted un riesgo intermedio. Ahora, si tiene un riesgo alto, ya vamos a encontrar un paciente que tenga un cálculo visible por la ecografía, que tenga una clínica de una colangitis ascendente, completamente, que tenga una triada de Charcot, una pentada de Raynaud, o que tenga una bilirrubina mayor a 4 con dilatación de la vía biliar. Estos son los diferentes predictores de alto riesgo para estos pacientes. ¿Por qué es importante? Porque si usted le ponen un examen de examen de residencia, no hay meollo de que si tiene bajo riesgo hay que operar a esos pacientes, pero si tiene alto riesgo hay que hacerle CEPRE. El meollo de estos pacientes cuando tiene riesgo intermedio, porque si usted tiene riesgo intermedio, usted tiene que confirmar con una imagen que puede ser o una resonancia, o una ultrasonografía endoscópica, o una colangiografía intraoperatoria para evaluar si tiene coleocolitiasis. En este caso, si es positivo, usted tiene la opción de hacer una CEPRE en estos pacientes. Si no puede, o por alguna condición no se puede hacer la CEPRE, o que no hay gastroenterólogo, o que hace un cálculo discordante, entonces hay que definir de pronto en juntas si el paciente requiere entonces una exploración de vías biliares. Síndrome de Mirici. Realmente el síndrome de Mirici es una compresión extrínseca del colédoco por un cálculo impactado
que si no se resuelve, se progresa a una fístula. Recuerde que el término de fístula es una comunicación anormal de una mucosa a otra mucosa. Aquí el problema es que existe un alto riesgo de lesión de la vía biliar. Lo más frecuente que uno puede ver es el típico vesículo o cálculo grande que se ve aquí en toda la bolsa de Hartmann, comprimiendo lo que es el conducto hepático común. Aquí probablemente es una compresión extrínseca pura, pero no hay fístula. Pero ya cuando el cálculo ya llega a la vía biliar o básicamente a ella, vamos a encontrar entonces que hay una fístula colecistobiliar, y aquí lo dividen en diámetros en el sentido de 1/3, tipo 2, tipo 3, 2/3, o el grado 4, que ya nos habla de una destrucción completa de la pared del colédoco. Aquí nos hablan básicamente como si fuera esto, divídalo esto como en 3/3. Entonces acá está el cálculo haciendo una obstrucción, básicamente, acá de 1/3, el cálculo de pronto es tan grande que ocluye los 2/3, y ya lo otro es que el cálculo es tan grande que hace una destrucción completa de la misma estructura, ya 3/3. Aquí el meollo es entonces lo siguiente: cuando un paciente tiene un tipo 5, chicos, es una fístula colecisto biliar o colecisto entérica. Aquí se puede dividir en dos: 5A o 5B, pregunta de examen de residencia. Y aquí se los explico de lo siguiente: si es un 5A, se considera porque es una obstrucción del tracto gastrointestinal alto. Esto se considera como el síndrome de Bouveret. Si es una obstrucción del tracto gastrointestinal bajo, que el cálculo llega acá, se considera un iliobiliar. Entonces, si le llegan a preguntar a usted sobre una síndrome de Mirici grado 5, recuerde que tracto gastrointestinal alto, Bouveret; tracto gastrointestinal bajo de obstrucción es el iliobiliar. Y mire que es más frecuente ver el iliobiliar que el mismo síndrome de Bouveret, pero esto hay que tenerlo en cuenta. Ahora, pregunta de examen de residencia: iliobiliar, que es lo más frecuente que estamos hablando, se puede representar por uno, neumobilia, que tenga gas en las vías biliares. Esto es anormal. Uno puede tener neumobilia después de una CEPRE, pero no debería tener una neumobilia porque sí, hay que sospechar fuertemente una fístula colecistoentérica. Ahora, que tenga niveles hidroaéreos, y lo otro, que se vea un cálculo. Si usted ve estas tres cosas, es una triada de Rigler. Pregunta de examen de residencia: si usted le pregunta sobre la triada de Rigler, recuerde neumobilia y niveles hidroaéreos y un cálculo o lito en la radiografía. Esto es un paciente que le deben recordar a uno el síndrome de Mirici, en este caso el grado 5. Ahora, en el síndrome de Mirici hay muchas estrategias. Miren que en el grado 1 hablan de colestectomía, puede ser total o subtotal. Aquí en el 2 y en el 3 nos hablan nuevamente de la colestectomía subtotal, pero en algunos casos pueden requerir una colocación de un tubo T en ese tipo de pacientes para tratar de mejorar eso. Ya cuando hablan de grado 4, son pacientes que ya tienen una lesión grandísima de riesgo de lesión de la vía biliar. Aparte que se opera la vesícula, aquí nos están describiendo que probablemente requiera en ese momento hacer una hepaticoyeyunostomía, que sería lo ideal, o en su efecto una coleocoduodenostomía. No es tan frecuente hacerlo, más estándar hacer la hepaticoyeyunostomía en YRUC, pero aquí sí requiere experiencia por parte del cirujano. Y el tipo 5, aquí realmente usted tiene que resolver la obstrucción. O sea, aquí no se enfoque tanto por la fístula colecistoentérica, enfóquese por la obstrucción del cálculo que le está generando problemas al paciente. Entonces hay que abrir el intestino, sacar el cálculo y ya. Si a la fístula ya está totalmente comprometido, no le haga nada allá arriba, déjelo quietico. Colangitis aguda. La colangitis es una urgencia infecciosa. Lastimosamente tiene el 15% de todas las mortalidades asociadas cuando se retrasa la compresión, en este caso por la parte endoscópica. Siempre cuando hay una obstrucción biliar, hay que entender que es una infección ascendente. Es más frecuente por los bacilos anarios. Es un bacilo gram negativo anaerobio facultativo por E. coli y Klebsiella enterococos, y esto puede ser una sepsis grave. Recuerde que si un paciente tiene una severidad grado 3, que ya lo voy a explicar, estos pacientes requieren CEPRE de urgencia antes de 24 horas. Si tiene una severidad grado 1 o 2, puede hacer una CEPRE por ahí entre unas 72 horas aproximadamente. Recuerde la triada de Charcot, que es lo que es la fiebre, ictericia, el dolor abdominal, hipocondrio derecho, o la pentada de Reynolds, que es la misma triada de Charcot, pero con un paciente hipotenso, y también con una confusión mental, con un GASGO de 13/15. Aquí nos están comentando que es urgente sus drenajes, como les estoy comentando, si tiene alguna disfunción de severidad grado 3, menos de 24 horas o menos de 12 horas en casos severos. Entonces, según las guías de Tokio, ¿qué nos dicen? Que si usted sospecha una colangitis, estos pacientes requieren específicamente llevarse a una institución para que se pueda llevar o hacer todos los diferentes estudios. Y a esto, independientemente del grado 1, 2 o 3, todos estos pacientes requieren un drenaje. ¿Cómo lo va a drenar? Llámese por forma endoscópica o percutánea. Pero lo importante es que tiene que hacer un drenaje urgente. Si no tiene una severidad grado 3, sino grado 1 y 2, aquí usted puede hacer un drenaje de esa parte de la vía biliar dentro de las primeras 72 horas, pero si tiene un grado 3, porque tenga entonces una
son muy parecidos a los mismos grados o los mismos estadificación de clasificación de Tokio, grado 3, alguna disfunción orgánica como puede ser cerebral, del corazón, del pulmón, del riñón, alteración hepático-hematológica, de lo que ya hablamos. Entonces, esto se puede clasificar como severidad 3. Hay que dar antibióticos de amplio espectro, pero hay que hacer un drenaje oportuno antes de 24 horas. Aquí es la clasificación de severidad que les estaba comentando. Realmente el grado 1 no tiene ninguno de los que les comentaba, ni uno, pues no tiene el 2 ni el 3. El grado 2 nos habla de que tiene una normalidad de leucos mayor a 12.000 o leucopenia menor a 4, que tenga fiebre mayor de 39, que tenga mayor de 75 años, que tenga bilirrubina mayor a 5, que tenga hipoalbuminemia menor de 5. Ahora, el grado 3, si no recuerda, los mismos criterios de Tokio 3 que ya les comenté, que si lo tiene, entonces se puede confirmar una severidad grado 3. Entonces, estas son algunas referencias y lecturas sugeridas de lo que es de esta charla. Y bueno, realmente agradezco el acompaño por parte de ustedes en esta charla en relación y como conclusiones entender que si tiene un cólico biliar recurrente después del segundo episodio, se opera. Si tiene colecistitis aguda, clasifículo y déle manejo antibiótico adecuado, pero siempre trate de identificar el riesgo de coleocolitiasis. Estos pacientes de riesgo de coleocolitiasis se hace por medio de la escala de ASCE 2019 y aquí podemos identificar si requiere alguna imagen, como puede ser una resonancia o una econdoscopia, para poder requerir si requiere CEPRE, si tiene cálculos o de una vez cirugía. Recuerde las complicaciones, recuerde la cirugía biliar, las diferentes pausas que uno tiene que hacer por el triángulo de seguridad. Recuerde el síndrome de Mirici, que realmente es una compresión extrínseca de ese cálculo, pero que gravemente puede terminar en un grado 5, generando una pregunta muy típica del síndrome de Bouveret y el hilo biliar. Y la colangitis, sospeche si así tenga el paciente bilirrubina mayor de 2, sospeche que tenga colangitis. Si un paciente le dicen a usted, doctor, yo pienso que tiene colangitis, pero no tiene hiperbilirrubinemia, busque otro diagnóstico, porque si un paciente no tiene una bilirrubina por lo menos mayor de 2, no es colangitis. Así que busque otra causa. Pero si tiene ictericia o hiperbilirrubinemia y aparte de eso, alguna causa de obstrucción de la vía biliar por los diferentes estudios, entonces ahí usted tiene que hacer un drenaje oportuno y urgente. Bueno, muchas gracias por este espacio. Espero que les haya gustado. Denle me gusta, me compartan y nos estamos hablando para otra ocasión.